Cordial saludo, les habla el estudiante Alexis Vela del curso de Instrumentación, Universidad Nacional Abierta a Distancia. El presente tiene como propósito sustentar la práctica 2, corresponde al resultado de aprendizaje número 2. El primer punto nos dice que en el software Tinkercad implementemos un puente de Whiston, alimentarlo con 5 voltios para la medición de una fotorresistencia, equilibrarlo cuando la luz tenga su valor máximo y evidenciar la variación de la salida del puente al disminuir la intensidad de luz. Para ello tenemos una resistencia R3 de 505 ohms. Tal valor se extrajo del máximo nivel de luz que nos arrojó la fotorresistencia en el programa Tinkercad, en el software Tinkercad. Hacemos los respectivos cálculos, hallamos Rx y vemos las imágenes del montaje y su respectiva simulación. Aquí vemos que con la intensidad mínima de luz la salida es 4.5 voltios y cuando aumentamos la intensidad máxima de luz nos arroja una salida de 0.0 voltios, o sea que nuestro puente está equilibrado. De esta manera vamos a ir al software en línea de Tinkercad, donde yo ya tengo hecha las simulaciones del punto 1 y 2. Vamos un momento a quitar estos cables de acá. Le damos a iniciar simulación y aquí vemos que con el mínimo de luz nos arroja 4.5 voltios. Si variamos la intensidad de luz, vemos cómo se equilibra nuestro puente. Como análisis de la simulación, vemos claramente que al hacer los cálculos matemáticos implementamos el valor de las resistencias tal cual en la simulación. Inicialmente la simulación nos presenta la fotorresistencia con valor mínimo de intensidad arrojando un valor de 4.5 voltios, pero al incrementar el máximo de intensidad de la luz notamos que se equilibra nuestro puente al mostrarnos un valor de 0 voltios a la salida de nuestro puente. Como segundo punto, tenemos que amplificar la salida del puente de Whiston del punto 1 mediante la implementación de un amplificador de instrumentación conformado por amplificadores operacionales, obtener una salida de escala de 0 voltios a 5 voltios. Están las imágenes del montaje. Vamos a comprobar su respectivo proceso. Para ello volvemos a conectar la salida de nuestro puente de Whiston para poder amplificarlo, ya obteniendo el valor de las resistencias. Damos inicio a la simulación. Como vemos, cuando la resistencia está a un mínimo la fotorresistencia está en un mínimo de luz, nos arroja 4.5 voltios. Al ir aumentando la intensidad de luz, vemos que nuestra etapa amplificadora disminuye, equilibrándose en 0 voltios, como indica la guía. Recopilamos varios datos de porcentaje de intensidad de luz y hacemos la respectiva gráfica, también los cálculos, y como análisis de la simulación, para validar el comportamiento de la salida de la etapa amplificación de instrumentación se toman valores de distintos porcentajes de luz, concluyendo que a mayor luminosidad menor es la salida de amplificación debido a la poca resistividad en este punto, pero al ir disminuyendo la luminosidad hasta la mínima se ve reflejada la etapa de amplificación, llegando a 5 voltios a 0% de luminosidad. Aquí vemos cómo aumenta nuestro voltaje de la salida de amplificación
cuando nuestra intensidad de luz llega a cero. Como tercer punto, implementar un sistema de medición de temperatura con el sensor TMP, diseñar la etapa de amplificación de tal manera que obtengamos 5 voltios para una temperatura de 90 grados Celsius. Aquí tenemos nuestra resistencia de ganancia de 7.8 kiloohmios. Dirigimos al simulador. Aquí tenemos nuestro TMP, nuestra etapa de amplificación, configurado en 90 grados. Vemos que nuestra salida de sensor es de 1 por 1.41. Esa señal de voltaje la amplificamos hasta que nos dé un valor de 5 voltios. Aquí tenemos nuestra resistencia de ganancia con un valor de 7.8 kiloohmios. Como indica la guía, amplificamos la señal del sensor TMP entre los rangos de 0 a 5 voltios, variando temperatura. Muchas gracias, hasta la próxima.